Hola amigos, ¿cómo están? Soy Cris Steinman y hoy estamos aquí en Mexiquense Radio en un programa más de Reinvención Total. Estoy muy contenta de estar aquí porque hoy tenemos un programa muy interesante. ¿Cuántas veces hemos conocido teorías o nos han dicho que las emociones tienen que ver con todo lo que nos sucede físicamente hablando? Pero a veces no encontramos cuál es la solución o de dónde viene el problema raíz. Y sinceramente, hoy tengo en el programa una invitada de lujo que nos va a hablar acerca de todo este tema. Así es que hoy aquí en Reinvención Total vamos a hablar de biodescodificación. Iniciamos. Licenciada en Desprogramación Biológica Original, enfocada en el desarrollo físico, mental y emocional del individuo. Con más de 16 años de experiencia, ha creado su propio método de sanación personal a través de diferentes cursos como Reiki, Diksha Giver, acupuntura, milagros, programación neurolingüística y biodescodificación. Marisol Medellín. Conoce más de ella esta tarde aquí en Reinvención Total. Hola, hola, ¿qué tal? Amigos, nuevamente acá en Reinvención Total con Cris Steinman, un placer hoy también estar compartiendo con ustedes nuestras frecuencias, 89.3 Toluca, 99.3 Cancún, 106.3 Playa del Carmen y 105.3 Morelos. Quiero decirles que hoy estamos aquí muy contentos de recibir a esta mujer maravillosa que hace ahora sí que muchas cosas para ayudar a las personas y de alguna manera entender todo este tipo de cosas, porque sí o no, Maru, ¿cuántas veces nos han hablado de que si me duele la cabeza, si me duelen las rodillas, si me duele la espalda, si me duele el estómago? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿O se da por casualidad? ¿O de alguna manera tengo mala suerte y siempre me enfermo del estómago? Siempre que me enfermo es por una cuestión emocional. Pues de todo esto vamos a platicar y creo que yo tengo muchísimas dudas. Sí, yo también creo que es muy interesante porque siempre, porque tienes una emoción atorada de repente y no es así quizás, ¿no? O sí, o quizás es el origen, pero también hablábamos hace un ratito de encontrar el origen o la pregunta. Entonces creo que nadie mejor que vos que aprendiste sobre la técnica de biodescodificación para que nos puedas aclarar y enseñar, ¿no? Pues sí, hoy aquí en el estudio tengo a esta mujer maravillosa, Marisol. Marisol, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por esta gran invitación, les agradezco mucho y esta presentación tan bonita, gracias, hasta me siento súper emocionada. Muchísimas gracias. Oye, a ver, cuéntame, antes de que entremos en materia de qué es la biodescodificación, Ajá. ¿Por qué llegaste a esto? ¿Cómo es que tu camino te llevó a hacer tantas cosas? Ok. ¿Qué era lo que sucedía? Tenía vacíos en mi interior. Busqué muchas maneras de autosanarme, con ayuda de muchos profesionales, pero no encontraba como este camino que me llenara, ¿no? No encontraba el por qué me sucedían cosas, por qué estaba ligada a otras más. Tenía como vacíos. Yo recuerdo que tenía una familia muy linda. Recuerdo muchísimo esta imagen, a mi esposo y a mi hijo caminando delante de mí y yo atrás de ellos con un vacío, ¿no? Y sintiendo culpa, porque yo decía, siento culpa porque me siento vacía, pero sí tengo todo lo que mucha gente querría tener y siento este vacío y me sentía culpable porque decía, ¿por qué no puedo llenar esto dentro de mí? Y obviamente no lo podía llenar porque no estaba completa. No estaba completa. Un día tuve la gran fortuna de estudiar un curso de milagros que me enseñó a ver esta parte espiritual, a completarme, a llenarme, pero me decía, me falta la parte biológica. Y comencé en una búsqueda constante, a buscar para sentirme completa. De pronto un día llega la biodescodificación, no como tal,
pero empezaba yo a estudiar las heridas de los niños, la infancia, y comenzaba así a buscar más y más información, hasta que un día llega tal cual la biodescodificación, un diplomado, lo tomo, comienzo a ver qué era lo que estaba buscando, y déjame decirte que a partir de ese momento comencé a llenarme. Comencé a llenarme y me preguntaba yo, ¿cuántas personas están en este mundo con estos vacíos? Porque no se saben encontrar, porque no se escuchan, porque no saben cuántos programas tienen, porque no saben qué están repitiendo, qué se están generando, de dónde proviene toda esta información, y entonces vas con vacíos. Y una vez que logro entender mucho de mí, no de nadie, de mí, solamente de mí, comencé a sanar, a completarme, a sentirme llena, y dije, estoy lista para hacerlo por alguien más. ¿Y esta sensación de vacío se da por alguna situación en la infancia? O sea, digo, obviamente no te quiero ventanear, nada más adelante, soy un libro abierto. Quiero saber si esto nos puede suceder a muchos por situaciones que vivimos en la infancia y que a veces no entendemos como adultos por qué nos suceden las cosas, ¿no? Ok, sí, claro que sí. Justamente en una situación de hipnosis me di cuenta que mi mamá me había dejado cuando tenía 15 días de nacida bajo el cuidado de mi familia paterna, de mi papá y de mi abuela. Entonces yo caminaba con ese vacío y con esa herida de abandono. Vas creciendo y te das cuenta de cuáles fueron las necesidades de mi madre para llevar a cabo este hecho, que también para ella fue doloroso, ¿verdad? Entonces vas aprendiendo y dices, ya entiendo, y llenas un huequito, ¿no? Y después programas transgeneracionales, como por ejemplo, la mayoría de los hombres de mi clan han muerto en febrero y yo soy de febrero. Entonces estaba cargando sus vacíos, y cuando llego a la bio y me doy cuenta de esta situación justo en una clase, me puse, creo que blanca, morada, me metí al baño 1 hora, no quería salir porque sentí esa fuerza dentro de mí. Dije, estos hombres que han muerto por accidentes, muertes naturales, no naturales, en el mes de mi cumpleaños me están dando un mensaje y yo no lo he escuchado. Comencé a sanar el mensaje de cada uno de ellos y me comencé a sentir libre. Por eso es que adoro la bio, porque no solamente toca la parte biológica, sino el mensaje transgeneracional. ¿Cuál es el mensaje de tu bisabuela? ¿Qué sucedió en relación con tu tío que se murió? ¿Qué pasó con tu abuelito paterno que murió el mismo día que tú y que te hizo heredera del drama universal, ¿no? ¿Qué está sucediendo? A ver, entonces déjame entender. Ajá. ¿Qué es la bio? Para dar un contexto primero general de qué es esto, qué es la biodescodificación. Ok, la biodescodificación es una herramienta que nos ayuda a desprogramar emociones vividas en nuestra infancia o algunas en nuestra vida adulta, nos ayuda a interiorizarlas, después exteriorizarlas y comprenderlas, y después de esto encontrar una evolución. ¿De dónde vienen mis vacíos? Ok, del abandono de mi mamá. Ya lo trabajé y sigo sintiendo vacío. Ok, tienes yacentes encima, trabájalos y empiezas a quitarte cargas. Porque estamos hablando de que yo estoy aquí, pero 4 generaciones arriba estoy cargando la información transgeneracional basada en la epigenética. ¿Y eso cómo haces para sacarlo? A ver, antes de eso, Perdón. Que adelante. No quiero que nuestros amigos que nos están escuchando y que se están conectando, pasar esto que dijo Marisol, que es muy importante, que es la epigenética. La epigenética hoy en día se sabe que el gen está alterado por el medio ambiente, es decir, hicieron un estudio donde pusieron 3 platos Petri, que es estos platitos donde ponen las células para examinarlas y analizarlas. Y entonces pusieron 3 diferentes y a cada uno de estos platitos les pusieron la misma carga genética, exactamente el mismo ADN, y les pusieron un ambiente diferente, ¿no? Y el ambiente puede ser desde, no sé, más frío, más calor, más violencia, menos violencia, etcétera. Y cada uno de estas células generaron tejidos diferentes. Uno generó grasa, otro generó músculo y otro generó piel. Y entonces se dieron cuenta, es como los principios de la epigenética, se dieron cuenta que si tú traes una carga genética en tu ADN, pero depende del ambiente si activas o no activas ciertos genes, ¿no? Y este ambiente influye tan determinantemente
en tus células que tú puedes modificar el ambiente para activar o no activar estos genes. Entonces es una maravilla porque, mira, puede funcionar en dos sentidos, ¿no? En un sentido tú dices, ok, o sea, si mis abuelos tenían, vamos a suponer, un ambiente donde todo el tiempo se estaban victimizando y por ende, no sé, hasta se hacían daño, tenían unos ambientes muy negativos, muy violentos, estaban acostumbrados a los golpes y entonces era el ambiente que se vive, entonces se va transminando de generación en generación porque estás afectando, de cierta manera el ambiente afecta tus células, pero también al contrario, ¿no? Tú puedes cambiar y modificar ese ambiente y entonces no necesariamente vas a desarrollar las mismas actitudes, las mismas, pues hasta los mismos padecimientos que van de generación en generación, por si es que más o menos estamos ahí, ¿no? Así es. Entonces, lo que tú me quieres decir es que a través de la biodescodificación yo puedo como desactivar estos, o ¿se dice desactivar o desaprender o decodificar? Decodificar. Por eso es descodificación. Algo se codificó y ahora lo vamos a descodificar. Ok. Por eso es biodescodificación. ¿Y cómo lo descodifico? Ok. Obviamente tenemos que hacer un viaje a tu inconsciente. Y cuando un paciente llega, un cliente llega directamente a trabajar estos patrones, en este caso que es genética, ¿verdad? Programas transgeneracionales, él ya te permite de antemano entrar a su inconsciente, ¿no? Y está la situación verbal, lo que estás viendo, cómo se mueve, y la no verbal. Y el terapeuta tiene que estar muy atento a estos movimientos, claro, sin ser invasivo y ser amoroso y tolerable. ¿No hacen una sesión de hipnosis? ¿Es más bien lo que observa o sí se hace hipnosis? No se hace hipnosis, son protocolos de programación neurolingüística en su gran mayoría. Y claro que sabemos que la programación neurolingüística hace mucho en el cerebro, ¿verdad? En la mente. Entonces, ¿pero cómo lo hacemos? Llegamos al inconsciente, pero nunca nos basamos tanto en lo que nos cuenta, porque siempre va a haber como un poquito agregado o desagregado. ¿En qué nos basamos los biodescodificadores? En tu biología. De hecho, el primer día que tú llegas a una terapia, lo primero que te pregunto es ¿qué te duele? Enfermedades diagnosticadas, superadas, no superadas, porque tú me puedes decir con los labios, con tu historia, muchas cosas, ¿verdad? O mentira, yo no lo sé porque no estuve contigo, y aunque estuviera, cada quien tiene su historia de vida. Pero ¿qué pasa? Tu biología no me miente. Nunca te va a mentir la biología, y la biología es la manera como el cuerpo se expresa de todos esos problemas no resueltos, todo eso que se quedó ahí anclado en el inconsciente y que te lo está mostrando constantemente a través de dolencias, golpes, situaciones que vives repetidamente, inclusive con la pareja y el dinero. ¿Sí? Repetidamente, situaciones que se repiten una y otra vez, y tú me puedes decir mucho, es que ya lo mejoré, pero si tu biología y tu cuerpo está hablando, realmente no ha sido superado. Hay que ir a ese inconsciente, encontrar esa manifestación, de eso que nos está hablando tu cuerpo, y decirle, ¿sabes qué? Sí lo viviste, esa situación que tú pasaste en ese tiempo, sí lo viviste y así fue, pero ya es suficiente, para de castigarte. Ahora eres consciente y tú tienes toda la habilidad de hacerlo diferente. Y de verdad, yo no digo que es magia, es biología. El cuerpo actúa, lo hace diferente, camina diferente, y quiero decirte que hasta sientes un agradecimiento por la vida. Es como también, o sea, tú te puedes dar cuenta desde la postura de la persona, cómo se expresa, o solamente son como dolores o padecimientos en el cuerpo. Ok, desde la postura. Tenemos una parte que se llama transferencia o contratransferencia. Para el paciente tú siempre vas a representar una persona de autoridad. Bueno, para el cliente. Entonces vas a representar una persona de autoridad. ¿Quién fue tu persona de autoridad cuando eras niña? ¿La mía? Mi padre, por ejemplo. ¿Y tu mamá? ¿Verdad? Pues sí, pero fíjate que yo perdí mi mamá cuando tenía 6 años. Ok. Entonces, pues claro, sí fue mi mamá, pero pues realmente fue mi papá porque mi mamá la conviví muy poco. Ok. Tengo muy pocos recuerdos. ¿Y qué madre simbólica hubo contigo? Híjole, es uno de mis grandes temas, porque podría decirte que mi hermana.
Ok, ¿era mayor que tú? Era mayor que yo. Ok, sí, claro que fue tu hermana. Entonces, ¿qué sucede aquí? Estas personas de autoridad nos están marcando algo y cuando el cliente llega, tú representas eso, el permiso y la autoridad, el poder. Entonces, en automático el cliente va a tomar ciertas posturas, ciertas maneras de tratarte y desde ahí tú te das cuenta, claro, con lo que te habla también, cuál es uno de sus conflictos de infancia, ¿no? Porque lo estás observando y tú ves a una persona dolida del pasado que está intentando encontrarse en su presente, pero también sanarse. Claro. Eso es lo que observas. Y cuando tú puedes decirle por qué se siente así, de dónde proviene esa información, cómo lo puedes superar y lo concientizas, tu vida empieza a tomar otro rumbo. Y lo he visto con tantos años de experiencia, cómo modifican tantas conductas, cómo después de años te los encuentres, Marisol, estoy feliz, estoy cómoda, estoy cómodo, estoy a gusto, gracias, ¿no? Y ese gracias es una bendición para mi cerebro. ¿Es una cura también? O sea, es decir, vamos a suponer yo que sufro de dolores de rodilla. Entonces, estos dolores tienen una codificación específica. Así es. O una raíz, digamos, Ajá. por decirlo de alguna manera, ¿no? Y cuando tú trabajas esa herida de donde viene, entonces, ¿el dolor desaparece? Así es. Desaparece, obviamente llevamos unas cuantas sesiones para encontrar, porque cuando tú vives una emoción, un estrés alto en tu vida para que se forme una información, se codifique una información que después te puede estar dañando en tu cuerpo, en tu biología, tenemos que ir a ese punto, pero recordando que tenemos 5 portales de entrada, ¿no? Porque tenemos 5 sentidos, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces yo tengo que ir a esos 5 sentidos que oíste, que escuchaste, que probaste, cómo estaba en ese momento, cómo era la sensación de tu cuerpo. Y si tú desprogramas cada uno de esos portales de entrada, el paciente tiene una mejoría, no te voy a decir que de un 60%, porque te mentiría, una compostura o una sanación interna casi del 100%. Pero en algún caso, por ejemplo, también te apoyas de algún médico, porque digo, como hablábamos, quizás hay estructuras que se alteran a nivel genético por ese ambiente, ¿no? Uh-huh. Y está bien, lo hago consciente, está bien, encuentro la raíz, pero trabajas de manera conjunta, interdisciplinariamente con algún profesional o cómo sería, o se sana. No, siempre vamos, por ejemplo, si viene una persona con cáncer y tiene un tratamiento médico, los biodescodificadores somos la última opción de la opción, seamos honestos. Sí, ¿Es lo último? Y es lo último porque ya estás desesperado. Uno, ya estás desesperado y dos, como que desgraciadamente hasta por cultura siempre atacamos el síntoma y no la raíz de lo que lo provocó, ¿no? Así es. Entonces creo que esto poco a poco se ha ido transformando y no solamente como algo pues que no descuides la medicina tradicional, sino como a ver, si yo, ¿para qué dejo, no? O sea, que el día de mañana tenga que hacer una operación de rodilla porque ya no soporto caminar, sino a lo mejor yéndome a una terapia de este tipo me puede ayudar a resolver situaciones que no me generen una afección tan grave que tenga que recurrir a atacar el síntoma y no la raíz. La raíz, ¿no? Exacto. Entonces, esto, lo vuelvo a repetir, la biodescodificación es un acompañamiento. Tú puedes estar en muchos tratamientos y nada más te vamos a acompañar, te vamos a concientizar. Y sí, no quiero decir que el cuerpo de la noche a la mañana ya está reparado. Claro que va a tener una recaída, porque está el cerebro diciendo, a ver, espérame, yo ya tengo esta enfermedad crónica porque ya la tuve por más de 3 meses, ya me acostumbré a ella. Entonces, y ahora ya me dices que ya no, se va a desajustar, ¿verdad? Y en ese desajuste, bueno, tenemos la parte médica que nos apoya o cómo se esté tratando el paciente. Yo solamente acompaño en este proceso y sí les platico y les cuento que puede haber un bajoncito, ¿no? Pero digo, aguántame, no va a tardar mucho, por lo demasiado 21 días y después te vas a comenzar a reparar. Pero ya se lo platicaste, ya le comentaste cómo puede suceder todo este proceso en su cuerpo y él ya está preparado. Pues voy a tener que ir a un corte comercial, pero regresando quiero ahondar más en esto. A ver, ¿qué pasa cuando yo llego a una terapia? Empiezo a encontrar cómo empiezo a sanar mi cuerpo se sana y obviamente se siente medio incómodo. Y después,
cómo funciona esta terapia, cuánto tiempo toma. Vamos a corte y regresamos. Hola amigos, buenas, acá estamos nuevamente en Reinvención Total con Chris Steinman. Por favor, conéctense a nuestras frecuencias 1600 AM Metepec, 1250 AM Tejupilco, 1080 AM Tultitlán, 105.5 FM Atlacomulco y nuestras redes sociales también, porque el tema es muy interesante. En Facebook, en Instagram, @Chris Steinman. En Facebook, Instagram y Twitter, @Mexiquense Radio, y el teléfono, por favor, si quieren hacer alguna pregunta o alguna consulta, 722-443-1600, porque creo que esto de cargar con dolores. Oye, ya me estoy ventaneando aquí en el radio, pero la verdad es que yo tengo dolor de rodillas, creo que hace más de 15 años, no sé, 20 años. Yo creo que, bueno, a lo mejor hasta más, porque me acuerdo que recién me casé, fui con algún doctor en algún momento y me dijeron que tenía poco cartílago y como que dije, ay no, eso no puede ser, y no se los compré y me fui, nunca hice nada, y yo creo que si hubiera sido eso, pues hoy ya no podría caminar, ¿no? Como que 25 años después, pues no, pero sí es muy chistoso, y lo que tú dices es bien cierto. ¿Cuántas veces no nos quedamos con un dolor que no es un dolor insoportable, pero que es un dolor que aparece, desaparece o aparece ante ciertas cosas que ya te acostumbras y ya lo haces como, ya es parte de mí? Pero como bien dice Marisol, esto no es normal por ningún sentido. Claro, no debes de vivir con ninguna dolor, afección, enfermedad, molestia, ni nada, ¿no? Yo creo que lo que decía, ¿no? Me gustó cómo arrancó, que a ella le hacía falta una respuesta a ese vacío de, cuando a vos te duele algo y no lo encontrás, seguí preguntándote porque algo va a haber atrás. ¿no? Y eso es muy interesante, porque además a veces no nada más es un dolor muscular o en el cuerpo, es un dolor emocional. Por ejemplo, este vacío pues no era un dolor físico, ¿no? Existencial. Era un dolor existencial, exacto. Entonces, pero vamos, ya aprovechando aquí el balcón de Cris, ¿qué edad tenías cuando comenzó tu dolor de rodillas? Híjole, no tengo idea, pero seguro como 24 años, porque pues te digo que 23, a lo mejor no sé exactamente cuánto tiempo después de casada fui, pero sí me acuerdo que ya estaba yo casada, entonces más o menos, digamos. Ok, ¿y qué sucedió entre tus 11 y 12 años más o menos en relación que te tuviste que doblegar ante alguna situación que no quisiste, pero tuvo que suceder y tuvo que decirte, está bien, pero no es lo que yo quisiera para avanzar en mi vida? Y no, espérame, se pone peor, a lo mejor no lo recuerdas, pero ¿qué viviste a los 6 años donde te tuviste que doblegar ante una situación que no querías vivir y dijiste, la vivo, nena, y tú ya la tienes? Sí, o sea, la muerte de mi madre, pues sí, obviamente eso fue de las cosas que han marcado mi vida a los 6 años. Ok. 6, 7 años. La doblegación. Yo me doblego, las rodillas son la doblegación. Entonces yo me doblego ante una situación que yo no quiero vivir. Ni siquiera, es un niño que va a entender de esto, ¿no? Pero ya hay un cambio, porque ya hay un cambio drástico en tu vida cuando falta uno de tus padres. Entonces me doblego ante una situación que no entiendo por qué la tengo que vivir, pero ahora toca vivirla así. Y desde ahí hasta acá sigues en este punto de doblegación, de aceptar cosas que no quieres desde tu inconsciente. Y tus rodillas te están diciendo, por favor, Cris, trabaja, soluciónalo, porque no es normal tantos años con un dolor en el cuerpo. No nos podemos acostumbrar porque así no nací. Y si así nací, pues bueno, ya tenemos otra parte transgeneracional. Pero si así no nací, entonces lo sano y le busco hasta que, claro, si quiero, ¿verdad? Salir de la zona en que estoy. Si no quiero, pues así me voy a ir de este mundo con un problema que no solucione. ¿Sí? También vos hablabas de 21 días. ¿Cuál es el tiempo que una vez que yo o Cris vamos a tu consultorio, hacemos una consulta, estamos con un dolor, encontramos la raíz, comenzamos en esa exploración de buscar? ¿Cuánto tiempo lleva un proceso de decodificación, de reimplantar una nueva idea o de sanarla? Un nuevo programa. Es un nuevo programa. Eso. Lleva 40 días. Después de que tú trabajas
un conflicto, porque cuando llegas a la terapia ya llevas el conflicto que vas a desprogramar, dolor de rodillas. Te voy a pedir de 7 a 8 sesiones y después te voy a poner un lapso de 40 días, ¿no? Y después de ese tiempo nos volvemos a ver si es que quieres trabajar algo nuevamente y si no, no hay problema, pero ya aprendiste, porque no nada más son terapias en donde te diga, vamos a ir a tu cerebro, vamos a desprogramar tu protocolo y listo, se acabó. No. En las terapias siempre he procurado, porque entonces ¿en dónde está la enseñanza y el mejorar la vida de cada persona? Si no lo haces bien. A ver, entonces, ¿en qué consiste el protocolo de descodificación? Ok, tenemos muchísimos protocolos y obviamente vamos a imaginar que vamos a trabajar el dolor de rodillas, ¿no? Ok. Haríamos el protocolo de hablar con tu órgano, hablar con tu cuerpo, ¿sí? Se hace la desprogramación y después de esto se dan los nuevos programas para que tú entiendas el proceso de vida, en dónde te quedaste anclada, por qué, para qué, todo este proceso que se lleva. Okay. Y finalmente, después de esas 7 sesiones, pero como te decía, no nada más me voy a sentar y a ver, respira, exhala, no, te voy a decir, Cris, y ahora tú en esta semana vas a trabajar con tus rodillas hablándoles así y así y así, y te voy a dar la herramienta para que no tengas que estar conmigo todo el tiempo, ni con más biodescodificadores, ni con más personas que te tengan que sanar, porque tú tienes que aprender a escuchar. Tu cuerpo biológicamente es tuyo, no de nadie más. Y si me duele un seno, pues me pregunto qué pasa, qué estoy sintiendo, qué estoy viviendo. Y si me duelen las rodillas, me pregunto. Y si me duele el riñón, me pregunto qué situación estoy viviendo. Entonces, la bio te da herramientas para conocer las emociones de tu cuerpo, generadas en tu cerebro, manifestadas en tu cuerpo. Claro. Por eso es que amo la biodescodificación. Claro, porque entonces, una vez que tú aprendes la herramienta, porque bueno, ¿estás de acuerdo que constantemente estamos aprendiendo, creciendo y cambiando? Entonces, o sea, de alguna manera no es como que digas, yo ya estoy perfecta, ya, o sea, siempre hay algo nuevo que trabajar, algo donde puedes poner atención, ¿no? O sea, de muchas maneras, pues claro, yo he trabajado la muerte de mi madre de muchas maneras, pero en muchas terapias diferentes, pero claro, siempre hay algo que probablemente no hizo clic, hay una nueva estrategia, hay una nueva manera de verlo, y esto es sumamente importante para que las personas sepamos pues cómo comunicarnos con nosotros mismos. Así es, ahí está la clave de todo, ¿no? Entonces, entender que dentro de mí está todo. Y dice un curso de milagros, si tú lo generaste en tu cerebro lo sana. Desde tu mente hacia abajo, dice, tú vas a calentar una tortilla, ¿verdad? ¿En dónde calientas la tortilla? Pues en el comal, ¿no? Y ahí mismo le das la vuelta a la tortilla para que se caliente del otro lado, así es tu mente. Tú generaste ese conflicto, entonces tú le das la vuelta para sanarlo. Puedes tener herramientas de apoyo que te ayuden, pero tú te encargas de tu propia sanación. ¿Y la biodescodificación puede sanar, o sea, conflictos de otro tipo que no tengan que ver con el cuerpo? Emocionales. O, por ejemplo, dame un ejemplo. Pues no sé, por ejemplo, pues a lo mejor divorcios o falta de, no sé, o sea, no sé si te ha pasado, pero hay personas que constantemente están cambiando de trabajo, ¿no? Claro. Lo despiden de un lugar, lo despiden de otro y dices, oye, qué mala suerte tengo. Y entonces dices, caray, pues a lo mejor no es que tengas mala suerte, ¿no? Es que algo está pasando. Y a mí lo que me encanta de verlo desde otro lugar es que no estás juzgando a la persona. O sea, a ver, cada uno de nosotros tenemos áreas que trabajar, ¿no? Y a lo mejor una persona que no es estable, pues puede ser a lo mejor no estable en una relación o no estable en un trabajo, no estable en algo, pues es que algo está sucediendo, ¿no? Ok, te voy a responder las dos. Okay. Los divorcios. Sí, porque la relación que tenemos con una pareja, hombre-mujer, ¿con qué está ligada? Con nuestros padres. Porque el primer amor que tú tienes como mujer es tu padre, es el que te cuida, te mima o no, ¿verdad? Y así van a ser las relaciones en pareja. Y en el caso del hombre, pues la mamá es su primer amor, lo cuida, lo baña, lo enseña, es tu primera relación con el sexo opuesto. Entonces las relaciones que yo voy a tener cuando soy adulto están ligadas con mis padres. Ahora, cuestión dinero, también es padre y madre. Para el hombre, el varón, la economía está representada por su padre, y para la mujer por la madre, porque la madre es la que te alimenta. Entonces, si tú tienes conflictos con la energía de mamá,
pues puede estar vinculada en tu energía. Pero ahora, yo entro a trabajos o se me hace y me salgo, o mis trabajos son tediosos, horribles, espantosos, está ligado con el momento en que tú naces, desde la biodescodificación. Todo lo que yo estoy diciendo es desde la bio, Claro. para que quede bien claro, ¿verdad? Claro. Entonces, está ligado con esta fase de autonomía. Cuando tú sales del vientre de tu madre, si el parto fue largo y doloroso, son estos niños que están en la mesa haciendo la tarea y pasan 3 horas haciendo una letra A y no terminan ni llorando, porque el parto de mamá fue largo y doloroso. Y no hubo una sincronicidad entre ellos. Y aquí se fija tu autonomía. ¿Cómo te vas a desenvolver ante el mundo? Hay personas que ponen un negocio rapidísimo, empresarios les va bien y empieza a caer todo esto. ¿Con qué tiene que ver? Con su momento de nacer. ¿Sí? O sea, ¿cómo fue? ¿Fuiste una bendición? ¿Cómo te obtuvieron? ¿Tuviste una sincronicidad con tu madre? ¿No la tuviste? O sea, todo esto va a estar ligado a nuestra fase evolutiva, cómo atraemos la papa a nuestro mundo. ¡Wow! Esto es lo que vos decías, como esa célula, el entorno el que tenga, independientemente, rodilla o trabajo o estabilidad, esas circunstancias en donde este ser nace, influye a lo largo de la vida en su vivir, digamos. Toda tu vida. Estabilidad o no, o creencia de no merecer también. Ah, sí, claro, mucho viene desde esto, ¿no? Pero son estos proyectos sentidos también, bueno. ¿Qué son proyectos sentidos? Ahí voy. Entonces, antes Lipton decía en la epigenética, y cerramos ahí, pasamos al proyecto, decía que Bruce Lipton dice que la genética entra de afuera hacia adentro, la epigenética, y después se sana de adentro hacia afuera. Exacto. Eso es una chulada. Ahí vamos, ¿no? Hazte consciente de tu cuerpo para que sanes. No, y además es una chulada porque ahí sí hay de alguna manera un control o una... No me gusta la palabra control, pero sí una... Conocimiento. Sí, conocimiento y acción, ¿no? O sea, no puedes hacer nada afuera, pero adentro sí. Sí, exacto. Entonces es muy bonito porque te da mucha fuerza para decir, sí puedo cambiarlo, claro que puedo. Entonces, un proyecto sentido es una orden inconsciente de un proyecto que nos dan nuestros padres 3 meses antes de nacimiento y se fija hasta los 3 primeros años de nuestra vida. Un ejemplo, yo, Marisol, tuve un hijo a los 18 años, se llama Eduardo, un saludo Eduardo, y Tania. Y ellos, Eduardo nació, mi niño accidente, yo iba en la preparatoria. Entonces de pronto fue como, ¡ah! Estoy embarazada. Y ese niño tuvo accidentes, no se imaginan de qué magnitud, nunca dañó su vida. El carro deshecho y él salió intacto, así como, ¿qué te sucedió, hijo? Nada, ok, lo arreglas tú, ¿no? Porque el tema es responsabilidad. Pero entonces, ese fue mi niño accidente, porque para mí fue un hijo accidente. No estaba en mi vida y fue como estoy embarazada. No fue planeado. Ni siquiera, ¿verdad? O sea, ni de tantito. Pruebas, experimentas la sexualidad y resulta un niño, un bebé, y dices, ala, pues ahora me hago cargo, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo manifestaba accidente? Se caía la resbaladilla, un esguincito, más grande, los carros chocados totalmente y él salía íntegro. Un día me voy a desprogramar yo en la biodescodificación, y me preguntan, ¿no? Y le digo, pues es que mi hijo es hijo accidente, porque pues no fui consciente para tenerlo, ¿no? Entonces le invito a él a una desprogramación y pues le tuve que contar toda esta historia, ¿no? Claro. ¿Sabes? Para que él evitara ya los accidentes y pararon, realmente pararon. Wow. Entonces, ese es un proyecto sentido y como ese tenemos un montón, la niña unión, que ya se están tronando los papás y se separan y va a crear un adulto frustrado, una adulta frustrada porque nunca pudo unir a los padres, se fueron. La niña yo tengo una duda. ¿Esto sucede únicamente en la niñez? ¿Qué pasa con vamos a suponer que hay una separación o un divorcio y el niño tiene, pues no es los 7 años, sino 16, 17 años. Ok, es que para la bio tenemos 3 bloques, de 0 a 5 años, de 5 a 10 y de 10 a 15. Y dice que el resto de la vida es repite y repite y repite y repite y repite, ¿no? Ay, una que otra situación caray. Cuando eres adulto, Okay. Una que otra situación desde esta temática, ¿verdad? Entonces, estás repitiendo la vida.
se dice que la niña corta el cordón con la madre cuando tiene 7 años y a partir de ese momento nosotros las madres deberíamos dejar que la niña se vaya con el papá como le vaya, o sea que el papá se involucre más para estas dos energías masculina y femenina quede fijada y el niño corta el cordón un poquito después, a los 8 años. Como Entonces, los 30. Hoy en día como a los 30. porque no los dejamos y sucede Sí, lo es mismo, cierto. corta el cordón con la madre y deberías de dejar que el padre, aunque no te guste, lo eduque. Y entonces no sabes qué adulto tan privilegiado vas a ser. Tal cual. ¿Por qué? Porque ahora sí que no estamos de metiches, ¿no? Dejamos que el proceso de la vida continúe de una manera natural y pasa algo. Entonces ese es un proyecto sentido, así se fija. Voy a tener que ir a corte, pero ahora tengo ya más dudas al respecto porque Híjole. quiero no, qué interesante. Sí. Quiero preguntar y quiero saber si en realidad podemos influir hasta ese nivel en mi vida. Vamos a corte y regresamos. Hola, estamos de vuelta aquí en Reinvención Total con Cris Steinman. Por favor, no dejen de sintonizarnos 1600 AM Metepec, 1250 AM Tejupilco, 1080 AM Tultitlán, 105.5 FM Atlacomulco y sobre todo el teléfono 722-443-1600, porque creo que este tema está súper interesante, el tema de cómo biodecodificar tantas dolencias, accidentes o circunstancias que a veces creemos fortuitas y no. A mí este no tema lo- me parece muy interesante porque me ha pasado en muchas teorías. Hoy en día se dice que todo lo que generamos en nuestra vida lo generamos nosotros, desde el inconsciente, Claro. desde la energía, desde la creación, pues inconsciente y consciente. Pero hoy me topo otra vez con la biodescodificación de que es la que estamos hablando, donde me está diciendo Marisol que hay niños, adultos que todo el tiempo tienen accidentes y uno tiende a creer, a ver, un accidente no es que me lo genere yo, ¿no? O cuando menos antes era la creencia, hoy se ha modificado, pero es real que hay muchas personas que no tienen un accidente, sino es accidente tras accidente tras accidente, ¿no? A mí es al que se me cruza el camión, a mí yo es el que me encuentro el hoyo en el suelo, yo es el que encontré el clavo que se salía del árbol, o sea, ¿no? O sea, yo soy siempre el que encuentro todas las cosas en mi ambiente para generarme esto. Y lo que nos estaba diciendo Marisol es que esto es generado por mi inconsciente y supongo que por el inconsciente colectivo, y entonces se genera esto donde me está diciendo algo de mí, no del accidente. Así es, te está diciendo algo de ti, te está diciendo, mira, aquí hay una situación no resuelta, ¿cuándo la vas a resolver? ¿No? O sea, ¿cuándo vas a resolver esa situación de vivir? Hay personas que nunca sufren un accidente, yo no he sufrido accidentes en mi vida y mi hijo constantemente sufría accidentes. Entonces, ¿qué está pasando, no? Si tú tienes algo que ver ahí, obsérvalo, y si no, está bien. Como tú decidas vivir tu vida, está bien, porque pues... Cada quien. Pero Cada a ver, quien. por ejemplo, las alergias. Ok, las alergias están ligadas a puntos de procesos en donde yo estoy bien. De pronto sucede algo, un límite superior tolerable, es decir, que me saca de mi forma vibracional, voy bien, frecuencia vibratoria, voy bien, sucede algo, ¡pum!, hay un pico en donde estaba un alérgeno presente, que puede ser, el alérgeno es la sustancia o la partícula que me generó la alergia, ¿no? La reacción. La reacción, exacto. Entonces es el alérgeno. Estaba bien. Entro en contexto de este alérgeno y después a esta fase se le llama la fase silenciosa. Tuve un bioshock en ese momento, voy a seguir bien, pero cuando mi inconsciente lea que yo me voy a acercar a ese alérgeno, a esa sustancia que me dañó, se va a alterar. Y ya viene la fase ruidosa. La primera fue silenciosa, no pasó nada. La siguiente ya es ruidosa. Entonces ya pasa algo, y si yo soy alérgico al cacahuate, por ejemplo, entonces se me va a hinchar la cara, se me va a tapar las vías respiratorias, dependiendo. Cada persona reacciona diferente. Uh-huh. Cada cerebro es diferente.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que encontrar en el inconsciente qué pasó con esta persona que estaba bien, entra en un contexto de estar en una situación difícil con la sustancia, se baja y después su cuerpo, para protegerla, va a crear una alergia. Tenemos 2 tipos de alergias, la estructural, que es aquella que ya viene desde que nacemos, y ahí se tiene que ir al transgeneracional para ver qué es lo que pasa, y la presente, la que se genera con alguna situación que estamos viviendo en la actualidad. Vamos a imaginar una niña pequeña, rapidísimo, está jugando, ¿no? Está jugando en el pastito y está ahí bien contenta, y de pronto los papás ya tienen pleito. Y entonces ahí el papá le dice, ¿sabes qué? Que sí nos vamos a separar, ya, o sea, esto ya sobrepasa, chalala. Y se llevaron precisamente a la niña a jugar al pasto, pues para ellos poder hablar comúnmente, ¿no? Y no estar así como que ella, disque distraída, la pequeña niña de 6 años. Y después, la niña se asusta, va bien, oye separación y dice, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a suceder conmigo? Mi papá, mi mamá, cha. Y entonces se asusta demasiado. Hay un LST, su límite superior ya subió, y entonces la niña baja, vuelven a casa, siguen su proceso, sus papás se separan, ella lo vive dolorosamente, la mamá está muy metida en su propio drama, en su propia situación, y se le olvida un poquito a la niña, ¿no? Porque está sanándose, y el papá pues también está ocupado en él, y a veces sin darnos cuenta se nos olvida, ¿no? Lo que tenemos atrás. Y entonces de pronto mamá, después de unos meses, vuelve a sacar a la niña a jugar al pasto, y se da cuenta que ahora la niña ya tiene una alergia en el pasto, en piel, porque hubo un conflicto de separación y el alérgeno presente fue el pasto. Entonces ya es un medio de protección y ya sucede algo que esto ya le hacen estudios a la nena y resulta ser que es una alergia al pasto. ¿Sí? Y así sucede en la mayoría de las alergias. Son programadas en los instantes en donde lo que estoy viviendo supera lo que yo estoy sintiendo, y mi inconsciente, mi cerebro lo va a guardar, mi sistema nervioso lo va a guardar como un medio de protección por si vuelve a pasar esa situación. Nada más es por si. ¿Sí? Y pues resulta ser que después ya tienes una alergia. Claro, y supongo que quizás cuando sos adulto ya, como decíamos, esto que comentabas que se repetían en etapas, quizás frente a rupturas o procesos de situaciones con amigos, quizás hace reacciones, porque obviamente ya no va a replicar la separación de papá y mamá, pero quizás va a tener una resistencia a otra situación de ruptura y puede ser su estado de alerta. Sí, es una forma de protección que utiliza tu cerebro. Te está protegiendo, claro, y se protege tu sistema nervioso, tu cerebro, y te lo manda. Y entonces el inconsciente lo lleva a cabo. Oye, Marisol, me surge una duda. ¿Las adicciones, por ejemplo, el alcoholismo, se puede tratar con biodescodificación? Sí, y con muy buenos resultados. De hecho, el alcohol está ligado a mamá. ¿Por qué? ¿En dónde creces? ¿Qué hay tú cuando estás en el útero de la madre? Se escucha fuerte, pero es una realidad. ¿Qué es lo que tienes cuando estás en el útero de mamá? ¿En qué estás? Líquido amniótico. ¿Y qué representa el líquido amniótico? ¿Agua? Bueno, tu sustento de vida. Así es. La comida. Los líquidos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es el alcohol? Pues un destilado. Es un agua, es líquido. Es un líquido. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, el alcohol tiene que ver con esta situación de situaciones, una mamá sumamente así sobreprotectora, o una mamá que me dejó totalmente ahí en el camino, ¿no? Pero pasa un momento porque, por ejemplo, yo me puedo tomar 2, 3 cubitas y estoy bien, ¿no? No necesito más, es más, me siento mal y digo, no, ya hasta aquí está bien, yo con esto estoy cómoda. Pero ¿qué pasa cuando tú decides sobrepasar la línea y seguir tomando alcohol para que te maree? Y ya pases a otro proceso, que estás pidiendo la ayuda de tu padre. Quieres que tu padre te vaya a rescatar porque no estuvo ahí en tu infancia, o tu cerebro no lo lee. Y es bien extraño porque al final del día nos está diciendo que ese adulto que ahora ya puede tomar lo que quiera y como quiera, al final del día dentro de él sigue siendo ese niño herido, ¿no? Entonces también he visto en el tema de alcohol que muchas veces tienen patrones o energías yacientes, residuales, que por ejemplo es un niño que nació y antes de él hubo un aborto accidental o provocado y nace este niño, o que viene en el árbol transgeneracional, está representando una energía de alguien que ya se fue. Entonces, cuando tú también les quitas este tipo de energías y les haces entender de dónde proviene, cómo proviene y qué le está provocando, el cliente tiene una gran mejoría, y ya después el restito pues son los protocolos y la plática y el acompañamiento.
Wow. ¿Y esto sucede igual para cualquier tipo de adicción? Van cambiando, dependiendo la adicción, es la emoción que tenemos generada en el cerebro. O sea, sí cambia, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, el humo, vamos a ver. El cigarro. Ajá. ¿Qué estás haciendo? Bueno, que ahora ya no es cigarro, también puede ser vape o sea, okay. es el vapor, ¿no? Ok, el vaporcito. Finalmente, ¿qué genera? Una nube. Una capa, ¿verdad? De me protección. Está cubriendo, exacto, de protección. ¿De quién me protejo? Quizás de las palabras nocivas de mi madre, de mi padre, o de alguien cercano a mí que sentía esa agresión y quería separarlo. Entonces, cada sustancia me va a dar un diferente mensaje. ¿Qué es lo que no podemos desprogramar? Las situaciones mentales no se pueden desprogramar, ninguna enfermedad mental, porque está en la mente. Esa persona es mente, siempre lo tiene todo en la mente. Y si lo desprograma, se le va a ir un órgano y es seguro que pele gallo. No se puede desprogramar lo que es mente y tampoco los accidentes. Un accidente no se puede desprogramar, pero por ejemplo, vamos a imaginar un joven que atendía hace unos años. Es doble de un abuelo que murió en carretera y ya estaba por cumplir la misma edad del abuelo. Y entonces era su doble en el cuadro transgeneracional. Estamos hablando de que el cuadro mágico en otros países, como en Estados Unidos, en Europa, es una carrera. Sí. Aquí en México todavía no tiene ese auge, todavía lo vemos como de fantasía, ¿no? Como no es cierto, no creo. Entonces, estudiando este árbol transgeneracional te das cuenta que ese chico es doble de su abuelo y por lo tanto debemos de darle la historia del abuelo para evitar que a esa edad pues él pueda caer en un accidente, igual no tan grave como el del abuelo, pero que no caiga en ese accidente. ¿Cómo? Con la luz de la conciencia, la quinta ley de Hammer. Ten conciencia de lo que se está viviendo y verás cómo pues tienes una vida más en plenitud. ¿Sí? Wow. Pues entonces realmente son muy pocas las cosas que no se pueden tratar a partir de la biodescodificación. Muy poquitas realmente son pues mentales. ¿Y la edad sería a partir de qué edad vos podrías tratar un niño? ¿A partir de los 10 años? O sea, en la medida que él, por ejemplo, pensando en las alergias, digo, y vos lo ves que no, nada le hace efecto o algo así. Qué interesante hablando de los niños. Por ejemplo, debe de haber alguna conexión. México es uno de los países que tiene más obesidad infantil. ¿Tiene algo que ver con este programa de biodecodificación? Pero muchísimo, y va a ser un problema a nivel mundo en poquito tiempo, porque ya hay estadísticas fuertes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el sobrepeso nos está hablando de mucha protección, heridas de abandono, me estoy protegiendo. ¿Qué utilizo yo para proteger mis órganos? Pues la grasa, ¿verdad? Una mujer, vamos a imaginar que todos los días se ve en el espejo y dice, ¡ay, hoy estoy más gorda que ayer! A los 5 o 10 minutos va a decir, quiero comer azúcar, ¿no? Va a ir a comer azúcar, ¿para qué? Porque el azúcar en el cuerpo se vuelve grasa, te protege. Y de esta manera estás protegiendo tu cuerpo. Marisol, ¿dónde te encontramos? Porque ya se me está acabando el programa y de verdad te agradezco mucho, voy a ir a verte. Será un placer. ¿Dónde te encontramos? Ok, les puedo dar mi número de teléfono, es el 55 48 83 30 73. Casi todo el día tengo terapias o cursos porque doy diplomados, entonces un mensaje por WhatsApp y ya nos podemos mover porque estoy en diferentes lados, no tengo un lugar fijo. Voy de Metepec al Estado de México o el DF, son mis rutas que sigo en la semana. Buena noticia, está acá en Metepec. ¿No repites tu celular, por favor? 55 48 83 30 73, Marisol Medellín. Y todo lo voy a poner en mis redes sociales para que tú, si tienes alguna duda, se las hagamos saber y sobre todo si quieres trabajar a través de la biodescodificación, alguno de estas cosas de las que hoy hemos platicado, te voy a invitar otra vez porque me quedé así como se me fue el tiempo rapidísimo y ya no pude preguntarte todo lo que tengo, pero quiero agradecerte por tomarte tu tiempo y estar aquí hoy. Así es que ya sabes, una herramienta más. Y si después de haber escuchado todo esto, crees que no funciona para ti, nadie sabe más de ti que tú de ti. Pero hoy aquí te presentamos una herramienta más en Reinvención Total. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Marisol. Gracias Maru. Muchas gracias a ustedes. Pues nos vemos para la próxima. Gracias, amigos.